Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Eduardo Fernández Luña. Yo trabajo como director en el Instituto como director del Juan de Mariana y como profesor aquí en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. La idea de este ciclo, pues, es estudiar el concepto revolución. Y fue una idea que nace a tres bandas: UFM Madrid, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Francisco Marroquín y el Instituto Juan de Mariana. Es un tema que nos interesa, es un tema muy relevante para América Latina y para todos aquellos enamorados del estudio de América Latina, para todos los latinoamericanistas. Y hemos diseñado un ciclo, me imagino que muchos de ustedes ya conocen, de varias conferencias reflexionando sobre distintos procesos revolucionarios e incluso sobre el significado del propio concepto de revolución, ¿no? De hecho, la siguiente conferencia será impartida por el profesor Ángel Rivero de la Universidad Autónoma de Madrid sobre, la revolución desde la teoría política contemporánea, ¿no? Pero hoy tenemos con nosotros al profesor Glenn David Cox Jones, para decir el nombre completo. Es un profesor titular ya desde hace varios años, catedrático de hecho en la Universidad Francisco Marroquín, en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, y una persona pues educada en California, pero con una vastísima experiencia en América Latina, ¿no? Y concretamente, en el campo mexicano y en todo lo que tiene que ver con Centroamérica, ¿no? Es profesor de Historia de Iberoamérica, de Historia de Iberoamérica 1 y 2, ahora creo que solo hay una, ¿no?, en el nuevo programa, pero originalmente eran dos, y de teoría política, ¿no? Desde siempre ha defendido en publicaciones y en sus clases lo que vamos a ver hoy, ¿no? Un poco la identidad patrimonial, la problemática identidad patrimonial de una región como es América Latina, centrada concretamente en el caso de México, en el caso de la Revolución Mexicana, ¿no? La verdad es que para nosotros es un placer tener aquí al profesor Cox. Ha disfrutado, espero, de una agradable semana en Madrid. Hemos tenido la Universidad de Verano del Juan de Mariana en el Escorial y hoy pues cerramos su visita. Mañana ya regresa de camino a América y la idea de este ejercicio es reflexionar sobre la Revolución Mexicana a través de una presentación del profesor Cox de 1 hora y luego tener pues media hora, 40 minutos de un conversatorio entre nosotros, ¿no? Creo que hay muchas cosas, muchos temas en la Revolución Mexicana y el debate puede venir, ¿qué origina la revolución? Si en realidad es tal cosa como una revolución lo que tiene lugar en México y los efectos posteriores, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el PRI y con todo su legado. Les pido un aplauso para el profesor Cox y muchas gracias por haber venido, ¿no? Bienvenido, profesor. Gracias, Eduardo. Me honra la Universidad Francisco Marroquín de Madrid con esta invitación para inaugurar el ciclo de conferencias sobre las revoluciones. Creo que van a tratar 3 o 4 de las revoluciones iberoamericanas del siglo XX y la primera obviamente es la mexicana. Mi primera aproximación seria a la historia de México ocurrió hace más de 50 años como estudiante universitario, cuando me tocó seleccionar un tema para la tesis de licenciatura. Ya me encontraba inmerso en las controversias en torno al estallido de la Revolución Mexicana, que sería solo una faceta de lo que es un proceso complicado y largo. Entonces, lo que pretendo hoy no es más que una visión panorámica, comparativa de la Revolución Mexicana en el contexto histórico de las revoluciones modernas. Y para abordar ese tema, quiero hacer, pues, primero una
una referencia a dos figuras que están en los dos extremos del horizonte histórico en cuanto al estudio de los conflictos sociales y revoluciones, si quieren. Resulta más bien que el estudio de la revolución puede remontarse hasta la época de Aristóteles. Aristóteles, en su libro Política, hace una comparación de las diferentes constituciones de la Grecia antigua, y en el libro 5 desarrolla una serie de categorías, pues, de movimientos de desorden, orden, muy a lo griego, que los griegos tendían a ver las cosas en un sentido cíclico. Las cosas tienden a estabilizarse, las cosas luego se desestabilizan. Y pues para los griegos la revolución era un fenómeno bastante natural. En el otro extremo de ese horizonte de más de 2000 años, pues tenemos un profesor de Estados Unidos, pues de mediados del siglo pasado, que se llama Crane Brinton, que escribió uno de los primeros libros modernos sobre los ciclos revolucionarios, los diferentes tipos de revolución, y sobre lo que él llamó la patología de las revoluciones. Y él identifica un síndrome de como cuando uno se enferma. Él estudia la revolución como una enfermedad, y que la revolución entonces empieza con síntomas, y después, pues, si es una enfermedad como la gripe, entonces estalla de un día para otro. Y entonces él desarrolla esa metáfora a lo largo de ese libro. Pero antes de especificar o definir las características de la síndrome, pues habla de diferentes tipos de revolución. Y resulta que las revoluciones pueden ser reaccionarias para él. Una revolución puede ser abortada. Habla de revoluciones de independencia, de revolucioncitas. Pero su tema principal es la revolución moderna, que es lo que nos interesa aquí en el contexto de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana frecuentemente es presentada como el esfuerzo de los mexicanos de modernizar su país luego de lo que ellos consideran el fraude de los primeros 100 años, ¿no? Es curioso que la revolución estalla a los 100 años de la fecha del levantamiento de Hidalgo, y para los mexicanos su independencia data de 1810. Entonces, 100 años después, pues para los mexicanos su país todavía seguía en las secuelas de la premodernidad. El tema de Brinton en su libro entonces es la revolución moderna. ¿En qué consiste una revolución moderna? Y una revolución moderna entonces necesariamente tiene que afectar en el fondo tanto la política como la economía, como la organización social. Y Brinton en su libro estudia 4 revoluciones. A partir de la Gran Rebelión Inglesa del siglo XVII inglés, las revoluciones francesa y norteamericana del siglo XVIII, y estudia la revolución bolchevique de Rusia en el siglo XX principios, siendo pues su definición de revolución moderna una revolución que termina con un antiguo régimen aferrado a la premodernidad y el establecimiento entonces de un nuevo sistema, un nuevo Estado. En ciencia política hablamos de fuerzas centrípetas, fuerzas centrífugas, siendo las centrífugas las que empujan hacia afuera y descentralizan todo, que es la característica de la época feudal, por ejemplo.
y las fuerzas centrípetas, que serían las fuerzas modernas, para Britain al menos, que tienden a empujar las fuerzas de orden hacia un centro y termina en el establecimiento de un Estado central con suficiente fuerza para extender su autoridad a los confines de una nueva nación construida. Obviamente la revolución es entonces un fenómeno mucho más complicado, es un fenómeno de mucha intensidad y de duración. La cuestión en las revoluciones siempre es pues cuándo empiezan, cuándo terminan, y esa misma controversia la tenemos en la propia revolución mexicana. Bueno, pasamos entonces a lo que son las fases de Britain. Britain habla de un síndrome que empieza con el colapso paulatino de un antiguo régimen. Tal vez el ejemplo clásico es el ejemplo de Francia hacia 1789, cuando una crisis que es realmente una crisis fiscal, es una crisis de una monarquía patrimonial, y ahí está pues ese término que queremos aclarar en el contexto de esta conferencia, que es pues en el caso de México el retorno o el rescate de un sistema patrimonial. Pues todos los estados del llamado antiguo régimen, esto es Europa antes de la Revolución Francesa, eran estados de tipo patrimonial, donde hay una autoridad central absoluta que define la oportunidad de trabajo, la oportunidad de licencia, la oportunidad de tener estipendio, la oportunidad de enriquecerse, podría decir. La definición del rey, pues, es algo que necesitan las élites, la nobleza, que garantiza su participación en lo que es, pues, la economía del país. El antiguo régimen en Inglaterra no era diferente en ese sentido. El antiguo régimen en Rusia, bastante similar. Y cuando un antiguo régimen entra en crisis, entonces podemos identificar las características del momento, que consiste a veces en escasez de granos, consiste en sequías, a veces hay algún tipo de acontecimiento climatológico, telúrico, algo que aporta a la desestabilización de un régimen que ya está manifestando dimensiones de crisis. El estudio del antiguo régimen entonces es controversial porque existen narrativas que la propia revolución va a generar. Veremos un ejemplo aquí en el caso de México, para satanizar, para para poner pues en todas sus dimensiones de maldad ese viejo régimen antes del estallido. El estallido es otro fenómeno, es un estallido violento, no es de larga duración, y frecuentemente tras el estallido hay una luna de miel, y por eso Britain en sus fases revolucionarias toma el ejemplo de Francia otra vez, lo podemos ver en las otras revoluciones. El estallido es violento en la Francia de 1789, es de junio, julio, el día de la toma de la Bastilla, agosto, pues se escriben los documentos que terminan con el feudalismo, al menos en documento, y hay un último abrupto a finales de octubre, y de ahí
las cosas se calman durante un par de años, la luna de miel, cuando las fuerzas se están midiendo y se están persiguiendo, entonces lo que serían los primeros pasos de la modernización. Pasos moderados, gobierno de moderados. En el caso de México, con el colapso del viejo régimen en 1910, la idea sería entonces tomar el gobierno que surge después de los tratados que ponen fin al llamado porfiriato, veremos, sería el gobierno de los moderados. El punto aquí es que para Britain, para hablar de una revolución moderna, estas fases se tienen que cumplir. Después de los moderados, los radicales. Después de los radicales o durante los radicales hay un reino de terror. La famosa guillotina en el caso de Francia. La fiesta de balas en el caso de México. Y esta fase de radicalización tiene su punto culminante cuando las fuerzas revolucionarias ya llegan a su momento de agotamiento, el momento cuando hay un cansancio a nivel de los participantes, ya están hartos pues, de andar en la calle, de gritar, de estar en la plaza, lo que buscan es normalidad y que las cosas vuelvan a como eran antes o vuelvan a situaciones que ellos toman como algo a que están acostumbrados. Ese momento en las revoluciones se llama el Thermidor, y el Thermidor viene de la Revolución Francesa también, el 26 de julio, el mes del calor, Thermidor, en el nuevo calendario francés, que es cuando las masas dejaron de asistir a los llamados de Robespierre y se cansaron del discurso y se quedaron en las casas, y Robespierre en ese momento perdió su poder, dando paso pues a la reconstitución de los moderados. Bien, entonces en el caso de las revoluciones, y la mexicana no es diferente, y estoy seguro que todos han visto ejemplos de esto en la historia, de que son los ganadores que van a escribir la historia, ¿no? Entonces, todos los países, por medio de sus conflictos, el ganador de ese conflicto es casi quien escribe a la larga la historia, ¿no? Entonces, de lo que he aprendido aquí en España durante la última semana, pues el gobierno actual de la nación está en proceso de reescribir la historia de la guerra civil. Lo mismo pasó en Guatemala, pues cuando después de la guerra y la paz, y con la colaboración internacional, es la comunidad internacional que dio el pisto para reescribir la historia de lo que había pasado durante el conflicto interno de Guatemala. Y con el tiempo, esa historia llega a apoderarse de las conciencias, de la imaginación de una juventud y después una generación tras generación, a través de lo que se llama la socialización. Entonces, en el caso de la Revolución Mexicana, es lo que denominamos la izquierda. Yo no soy muy fan de hablar de derechas y izquierdas porque creo que son términos que han caducado históricamente, pero es la izquierda mexicana que dominó durante largo tiempo la interpretación de la revolución. Y entonces esa interpretación en México es una interpretación marxista, marxista tropical, decimos allá. Y en esa interpretación, lo que podemos encontrar en la presentación de los hechos de la Revolución Mexicana es que es una acción de masas. Por ser una acción de masas, es consensual por naturaleza, es intencional,
Es una violencia colectiva que apunta a una transformación de fondo en lo que es la sociedad, la economía, la constitución. Y como ocurre en un país iberoamericano donde el nacionalismo tardó en manifestarse históricamente en las independencias hispanoamericanas del siglo XIX, no hay una gran presencia de sentimiento nacional. La independencia iberoamericana o hispanoamericana es una independencia que produce patrias chicas. Y la falta de un estado de fuerza centrípeta. Entonces, es hasta la revolución en el siglo XX, y esto lo encontramos en todas las revoluciones. Me extrañaría pues que en las otras revoluciones que vayan a estudiar no encuentran el mismo tipo de fenómeno. El nacionalismo entonces crea la solidaridad de una nueva nación. Y entonces se produce la famosa narrativa. Tengo solo aquí en los primeros las primeras diapositivas, el sistema me ha alterado los parámetros de la presentación, pero solo en las primeras aquí. Es entonces esta revolución como hecho trascendental, representa un conflicto natural de clases altas, clases bajas, ricos y pobres. Siempre el discurso fue marxista, y siempre es importante en esta narrativa señalar, poner énfasis en el momento inestable donde un conflicto está latente. El marxismo siempre busca pues la lógica pues del estallido. La revolución es entonces un estallido de los pobres contra los ricos, simplificando lo que es pues el argumento marxista. Una de las cosas que dice Brinton en su análisis de las revoluciones, entonces, es... Y no solo lo dice Brinton, ha sido estudiado ampliamente en la literatura. Es decir, los pobres no hacen las revoluciones. Las revoluciones modernas, la inglesa, la francesa, la norteamericana inclusive, la rusa, cuando estalla, estoy hablando del momento del estallido ahora después del agotamiento del antiguo régimen. Las revoluciones son obras de las clases medias. Las revoluciones son obras en Europa de las burguesías. Vemos el vestigio de ese conflicto en la celebración de las revoluciones del 48. Cada año en Guatemala celebramos las revoluciones del 48 o la Comuna de París de 1871, donde la izquierda siempre buscará la oportunidad de enlazar con la comuna el comunismo, que es la palabra que Lenin toma de ese acontecimiento. Pero cuando uno empieza a estudiar la realidad del hecho en la historia, pues las revoluciones del 48 son revoluciones de las ciudades europeas y de la burguesía frustrada en ese momento en su esfuerzo por tener mayor participación en la política. Lo mismo ocurre pues en la Revolución Mexicana, pero la narrativa produce la disonancia entre los hechos y las narrativas. A la izquierda aquí tenemos entonces un extracto que sale de un libro muy famoso a principios del siglo, antes de la revolución, de John Kenneth Turner. Se llama México Bárbaro.
donde, como pueden leer, es pues una afirmación de los millones de habitantes pobres esclavizados por las haciendas y la dictadura y la horca y el cuchillo y los dueños de las vidas y de las riquezas, y este es el régimen de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es para la narrativa de la revolución el Satanás, es pues el símbolo de toda esa opresión y dominación. Y hay que admitir, ¿no?, que hay granos de verdad, que es un régimen que excluía y que repartía a extranjeros y que practicaba un laissez-faire puro de la época del liberalismo decimonónico, que sí, era brutal, pero lo que logró el porfiriato fue la estabilidad del país después de un largo periodo de caudillos y de bandidos y de asaltos en el camino y de imposibilidad de brindar la seguridad necesaria que la inversión necesitaba. Cuando llegaron sus parientes ahí en 1900, lo que encontraron fue un país estable a raíz de lo que el porfiriato había logrado. Ahora, eso no es una justificación para las barbaridades del sistema, pero no es tampoco la exageración que la socialización y la narrativa produce posteriormente. Al otro lado derecho, ahí tenemos pues la carátula de un periódico que se fundó en 1900 de los anarquistas mexicanos y que con el título Regeneración y con el lema Tierra y Libertad empezaron entonces a organizarse, a fundar un nuevo partido, el Partido Liberal Mexicano, agregando el nombre mexicano a lo que el Partido Liberal de Porfirio Díaz. Entonces, hasta los anarquistas discutan sus temas dentro del contexto del liberalismo. Y estos anarquistas entonces empezaron a organizar trabajadores de los ferrocarriles y de las ciudades de la producción textilera y las minas del norte también. Y representaban entonces otro lado de la historiografía que es rechazada también por la narrativa, porque la narrativa marxista no es compatible con la visión de los anarquistas, y los anarquistas entonces se pierden en el horizonte del tiempo. Entonces, el problema siempre con las narrativas es que se van descubriendo sus lados flacos. Los problemas con la interpretación de la revolución, la interpretación oficial, la narrativa oficial, con los estudios formales que investigan los hechos de la revolución, tenemos una serie de cosas pues a partir de lo que es una tesis que se volvió popular en los años 70, 80 del siglo pasado, o sea, hace 40 años, poco más o menos, que pone el signo pues en pues lo que algunos han llamado la teoría de la conducción. O sea que lo que tenemos es una élite marginada de la burguesía rural de México que no ha sido incluido en los beneficios del porfiriato, y que como consecuencia desarrollan resentimientos, pero estos no son pobres. Si quieres, clase media. Esta es gente que tiene tierra, que
participa en los mercados ganaderos que tienen inversiones, pero no forman parte de los beneficios del porfiriato. Y son ellos en el momento de la crisis del antiguo régimen que aprovechan el momento para organizar grupos de oposición e inducirlos pues a actuar bajo su liderazgo en contra de la autoridad establecida. Y este modelo lo encontramos de principios al final en la Revolución Mexicana. En este caso estoy hablando más de los grupos del norte. En el sur tenemos el caso de Morelos, que es la tierra de Emiliano Zapata. Y Emiliano Zapata sería otro lado de la moneda, que representa la enajenación a nivel de los pueblos que han sido víctimas de la legislación del porfiriato, que posibilitaba la nueva definición de las jurisdicciones, de las propiedades, de las haciendas. Los pueblos iban perdiendo sus tierras a través de las cortes, y eso produjo un malestar que crecía y que estalla en el sur, independientemente de lo que está pasando en el norte del país. A la larga, lo que vamos a tener realmente en la Revolución Mexicana es un norte de hacendados revolucionarios en el noreste y en el noroeste, y un grupo de lo que llamaríamos la clase media de las haciendas, los vaqueros, la gente que trabajaba en las haciendas. Ese es el tipo Pancho Villa, que toma la dirección de una columna de la Revolución del Norte. Adelante veremos cómo esto produce una coalición muy inestable pues, de revolucionarios. Pero en el sur es otra cosa. El movimiento de Zapata es un movimiento autóctono. Es un movimiento que no es dirigido en un principio siquiera por Zapata. Zapata no es el iniciador de ese levantamiento en el sur. Lo que produce ese movimiento en el sur es el conjunto de anticuerpos populares a la legislación del porfiriato que ha tomado tierra comunal de los pueblos de Morelos, de Guerrero, de Oaxaca, de Puebla, todo en torno al departamento o estado de Morelos, que es el estado inmediatamente al sur de México, Distrito Federal y el Estado de México. Y a la larga emerge Zapata como el líder de ese grupo, siendo Morelos el meollo de eso. Y el movimiento zapatista es un movimiento que durante largo tiempo no tenía ninguna injerencia de fuera, ninguna influencia extranjera, ninguna visión ideológica. Su único interés era retornar al régimen de jurisdicción de tierra que había existido antes del porfiriato, en el contexto de mediados del siglo. Entonces, algunos han llamado el movimiento zapatista un movimiento reaccionario, aunque a la larga, pues, es tomado ese movimiento como parte de la socialización de la narrativa que socializa la revolución como un fenómeno de izquierdas. Hay otros problemas en la interpretación tradicional. El PRI, una vez establecida en los años 30, pues adquiere características que algunos autores mexicanos inclusive identifican como un sistema neoporfiriano. Casi todos pueden
entender la desilusión que la masacre en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco en 1968, del año de las Olimpiadas en México, que genera su propia controversia. Hay dos narrativas en torno a quién es el autor, pues, de los acontecimientos de ese día. Entonces, la revisión de la historia de la Revolución Mexicana, entonces, descarta la lucha de clases y identifica que si bien hay una lucha, pero es una lucha entre clases medias y clases frustradas de la burguesía, de la élite, los favorecidos y los desfavorecidos de la época del Porfiriato. No es una manifestación de los pobres, es lo que la historiografía más recién tiende a resaltar. Algunos tratan la revolución como una guerra civil de la burguesía agraria del norte del país y que tiene sus variaciones de región a región. Otros insisten que la Revolución Mexicana es un fenómeno donde la lucha entre el Imperio Británico, que está en un momento de contracción antes de la Primera Guerra Mundial, a punto de abandonar las Américas para entender sus intereses en África, en el Lejano Oriente, y obviamente el estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1914, exigió una alianza entre Inglaterra y los Estados Unidos a la larga, pero Estados Unidos lo que va a hacer es cobrarle a Inglaterra sus participaciones en lo que es el petróleo. Gran Bretaña tenía la concesión de explotación del petróleo en México y eso quería adquirir los Estados Unidos, obviamente, y así sucedió. Al final de la guerra, cuando Estados Unidos ya es por primera vez un país acreedor y que ha pagado la factura de la Primera Guerra Mundial, prestando dinero a los ingleses, a los franceses, pues Inglaterra no tiene otra opción que cederle a los Estados Unidos la participación en los campos de petróleo. Entonces, se trata de una lucha por el poder, sí, definitivamente, pero esa lucha por el poder hay que dimensionarla de otra manera y no de una forma ideológica. Los íconos. Una de las curiosidades, digámoslo así, de la Revolución Mexicana sería darse cuenta, llegar a aceptar que los grandes íconos de la revolución son los perdedores. Pancho Villa, que vemos aquí abajo, Doroteo Arango se llamaba, Emiliano Zapata arriba, son las dos caras más reconocidas cuando uno ve fotos de actores de la revolución, pero apuesto que aquí nadie podría reconocer a este señor aquí, a no ser que haya mexicanos aquí. Tal vez los mexicanos sabrían quién es Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón es ese fundador del panfleto periódico La Regeneración, que empezó a cuestionar el sistema del porfiriato muchos años antes de Francisco Madero, que es el gran símbolo del estallido de la Revolución Mexicana. Pero antes de la fama de Madero, pues
Magón es quien dirigió una incursión sobre Baja California desde el norte, Alta California, es decir, Estados Unidos, violando las leyes de neutralidad, y entonces fue arrestado por los gringos y metido en la cárcel, que fue una ayuda para Madero y la burguesía agraria del norte del país, eliminando entonces lo que es la amenaza de los anarquistas. Entra la cárcel Magón durante años, hasta terminar por fin en la cárcel en los Estados Unidos, donde se murió. De causas naturales, se decía, pero pues tenía las impresiones de huellas digitales alrededor del cuello cuando hicieron la autopsia. Zapata es asesinado en 1919 y Pancho Villa pocos años después, 1922, si no mal recuerdo. Son los perdedores porque sus facciones, sus columnas, sus ejércitos, al menos los anarquistas, los magonistas y los villistas, a la larga, son o marginados o cooptados. El que aquí más éxito tiene en el contexto de la revolución sería Emiliano Zapata, que es tomado como el hermano menor de los que ganan la revolución en 1920, después de 10 años de conflictividad, y porque los zapatistas habían ayudado en el asalto final al poder en 1920, su programa agrario es incorporado al programa de la revolución, pero la implementación de ese programa agrario va a tardar años, hasta la época de Lázaro Cárdenas, 1934, 5, 6, que México por fin cumple con la promesa de entregar más de 17 millones de hectáreas pues, a campesinos, lo cual a la larga es una de las ironías de la revolución, porque la revolución, según la historiografía marxista, reparte la tierra entre los necesitados, ¿no? El lema de Zapata, la tierra para quien la trabaja. El lema de Madero, tierra y libertad, es tomado luego por Zapata y su programa. Luchó Zapata por ese programa durante casi 10 años, al final le costó la vida. Sus sucesores en el movimiento logran entonces ubicar el programa agrario en el programa de la revolución en los años 20, pero como digo, tardan años pues antes del cumplimiento. Y la ironía es pues que lo que ese programa agrario produce al final es más campesinos, más minifundio, más en tierras pequeñas, más subsistencia. Cuando lo que una reforma agraria, si fuera liberal, lo que buscaría es un capitalismo agrario, una producción para exportación, y esto no es lo que la reforma en México a la larga logró. Rápidamente vamos a ver entonces algunas características de los diferentes momentos y fases que he hablado. Aquí tenemos a don Porfirio Díaz en su palacio, gobernante de México de 1877 a 1911, dictador, pero con un partido, un congreso, con un sistema de elecciones que se llevan a cabo a nivel nacional, a nivel federal, a nivel de los estados, a nivel de los municipios. Pero, bueno, elecciones siempre controladas, elecciones siempre intervenidas.
según el síndrome de Britain, entonces, el largo tiempo de estas dictaduras produce enajenación intelectual. Aquí quería mencionar una tesis que vemos ahí, de la tesis social psicológica de ahí tenemos dos profesores, Davis y Ted Gurr, que identifican el fenómeno de lo que en inglés se llama relative deprivation, privación relativa, que siente una población que ha experimentado un crecimiento, una mejoría en su nivel de vida durante una generación, y eso es lo que a la larga el porfiriato terminó brindando. Mucha gente mejoró sus circunstancias materiales para la primera década del siglo XX en cuanto a la circulación monetaria. Hay mercados internos que se crean por primera vez, hay trabajo, hay más calorías consumidas entonces en las familias, hay mejor techo, mejor escuela para los niños. Estamos hablando de cosas que para nosotros tal vez hoy son insignificantes, pero representan niveles de desarrollo humildes para gente que es pobre en esta época, que empieza a vivir mejor. Las ventajas marginales de un sistema liberal de mercado abierto. La izquierda obviamente tiene que condenar eso en su narrativa, y por eso pues lo que hizo el porfiriato pues terminó con esas calificaciones satánicas que tiene. Pero el punto aquí de Ted Gurr, esa es la tesis de Ted Gurr, es que las revoluciones tienden a estallar en esas sociedades que han experimentado una etapa de progreso, de mejores niveles de vida, de acceso a más dinero, más escuela, más caloría para su familia, más ropa, etc. Y de repente caen los índices de desarrollo, entonces colapsan. Hay una contracción económica, como hubo en el mundo en 1907. Esa contracción económica afectó la economía mexicana, como afectó a las economías en otras partes del mundo, y como consecuencia la privación relativa, ¿no? La gente ya trabaja como trabajaba antes, pero no tiene los mismos beneficios de su trabajo. El dinero ya no alcanza, hay inflación. Entonces, el mismo fenómeno lo vimos en Francia antes de 1789. El mismo fenómeno lo vimos en Rusia antes de 1917. ¿Coincidencias o representan realmente un patrón? Britton habla de esto pues en su libro sobre las revoluciones comparadas. Entonces, el estallido. El nombre identificado con el estallido de la revolución en México es Francisco Madero. Francisco Madero es inconfundible en la historia del país. Si van a México, solo tienen que buscar la Plaza Central y ahí van a encontrar una estatua de Francisco Madero. Un busto, un torso, una estatua interna, un retrato, están en todas partes. Francisco Madero es este burgués agrario que hablé antes, que tenía su finca en el norte del país, en Coahuila, que vivía muy bien. No estamos hablando de alguien que está sufriendo privaciones de ninguna índole. Sencillamente es de la burguesía agraria desfavorecida por el porfiriato.
La otra burguesía agraria, favorecida por el porfiriato, desarrolla los cargos como gobernador, tienen acceso a los contratos del porfiriato, perciben beneficios que otros no van a percibir. Y con el tiempo, obviamente, estas oportunidades tienden a concentrarse, a monopolizarse, a conseguirse entre amigos. Y entonces la otra gente empieza a protestar. Madero es, en este sentido, un demócrata honesto. Escribe un libro en 1908 llamado La sucesión presidencial de 1910, donde sugiere que este viejo Porfirio Díaz, que va a cumplir 80 años de edad, ya debe dejar de gobernar, ¿no? Cuando uno tiene 80 debe dedicarse a otras cosas en la vida. Publica el libro circula, despierta el interés de mucha gente, hay gente que quiere apoyar a Madero, lo postulan, porque el propio don Porfirio, pues como un buen dictador, siempre permite una oposición controlada y pensó que podría controlar a Francisco Madero, pero al final Madero se fue en otra dirección. Es la época de los primeros años del siglo XX en Iberoamérica, uno de los primeros momentos de apertura, de ensayo democrático. Lo vemos en varios países y México no es inmune a esto. Es la época de los progresistas en los Estados Unidos, inclusive, cuya influencia entonces filtra y se cunde entre los países iberoamericanos, y México no es la excepción. Cuando Porfirio Díaz ve que este señor tiene seguidores, no son seguidores que realmente podrían llegar a amenazar, pero lo que no quiere Porfirio es desestabilizar. Todo depende de la inversión. Quiere calmar, pues, los ánimos de los intereses internacionales que empiezan a preocuparse por Madero, ¿no? Madero no va a garantizar la estabilidad que don Porfirio garantiza. Y entonces don Porfirio lo echa en la cárcel, ¿no? Vas a pasar la cárcel, el tiempo de las elecciones aquí en la cárcel, y después lo suelta. Como se esperaba todo el mundo, don Porfirio es reelegido por sexta vez en 1910. A los 80 años asume como presidente. Madero sale de la cárcel y va a Texas, y del otro lado de la frontera llama a la revolución, produce el Plan de San Luis Potosí. Y los mexicanos, durante todo el siglo XIX y desde la independencia, cuando han querido lograr algún cambio, siempre han emitido un plan. El plan de Iguala, que nos dio la independencia. El plan de Ayutla, que es contra Santana. El plan, pues, de Porfirio Díaz, que se llamaba el plan de la Noria. Y el otro plan que lo llevó al poder en el 77. Todos tienen un plan. Este es el plan de Madero. Es un plan democrático. Habla de sufragio libre, no reelección, que es la misma frase que había utilizado Porfirio Díaz 35 años antes. Llama a la insurrección el 20 de noviembre de 1910 este plan. Envía su hermano Gustavo a calmar los ánimos del Standard Oil en New York, que Madero no va a hacer nada para hacer tambalear los intereses de los norteamericanos en el país. Grupos dicen estar afiliados con Madero, todo anticipado el 20 de noviembre, y no pasa nada. No pasó, con la excepción de algunos pistoleros que echaron tiros al aire, y en Puebla no pasó nada. Sin embargo, el 20 de noviembre es el feriado nacional en México. Es el día que celebra la Revolución Mexicana. Es el día que se hace reverencia a Madero. Pero no pasó nada. El 21 de noviembre no pasó nada. El 30 de noviembre no había pasado nada. No pasó nada.
hasta la invasión a finales del mes de diciembre de los magonistas que invadieron Baja California. Entonces, ahí vuelvo a quiénes son los primeros en levantarse y tomar una acción, tomar una región, entrar en acción revolucionaria, proclamar la revolución. No son los maderistas, son los anarquistas. Y los anarquistas, pues, para los Estados Unidos, no pueden ser los líderes de un movimiento. Los Estados Unidos quiere, pues, que si va a haber un cambio en México, que sea del tipo que Madero proclama. Pasen par de meses, para febrero 1911, ya hay varios grupos en el norte que se organizan en torno al señor Madero, sentado aquí en el centro. Estos representan la plana mayor de los grandes excluidos, podríamos llamarlos, del porfiriato. Grandes pero marginados los llamo. Son todos caudillos en potencia. Su caudillaje, pues, consistiría en su capacidad para armar grupos de seguidores. Aquí en la segunda fila tenemos gente que no es de la misma categoría aquí. Si reconocen la cara aquí desde lejos, ese es Pancho Villa. Y Pancho Villa es un líder carismático de los peones de hacienda que trabajan en los estados de Chihuahua y Durango, en el centro norte del país, y que tiene gente que le sigue, pero él no es ningún dueño de tierras, él no es ningún magnate. Él representaría entonces a alguien que tendría que fijar su estrella a algunos de estos señores para establecer su nombre. Y eso es exactamente lo que va a pasar. Esto es Pancho Villa, 1911, que se va a afiliar con Madero. Y así es como Pancho Villa entró en la contienda. Esta tesis, que es una de las innovaciones de la última generación de historiadores sobre la Revolución Mexicana, la desarrolló Donald Brading, es un conocido historiador de Estados Unidos, que escribió este libro, Caudillos y Campesinos en la Revolución Mexicana, que postula la idea de masas dispuestas a ser organizadas en el norte del país, pero que carecen de un liderazgo local, carecen de una autonomía local, no van a organizarse espontáneamente, como diría la tesis marxista de la revolución. Sino que necesitan una fuerza exógena, una influencia que viene de fuera para organizar, movilizar. La tesis se llama movilizacionismo en la ciencia política, y es exactamente lo que va a pasar en el norte del país. Aquí está Francisco Madero, aquí está su hermano Gustavo, y este señor no sé quién es, pero ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí voy a terminar con el resumen del estallido y utilizar las categorías de Brinton para poner en duda la categoría de revolución que es la mexicana. Según Brinton, después del estallido, pues entra el gobierno de los moderados. Entonces sería el gobierno de Madero, el gobierno de los moderados. ¿Cómo llega Madero al poder? Pues
esos caudillos del norte se organizan en torno a Madero. Con el tiempo, Madero es la figura que resuena porque había escrito el libro, La sucesión presidencial de 1910. Es el mártir porque Porfirio lo echó en la cárcel. Entonces es quien tiene propiedad moral para poder hablar de un cambio. Y entre febrero de 1911 y mayo de ese mismo año, en el norte, esta burguesía agraria marginada logra una organización miliciana, no es un ejército formal, son diferentes milicias dirigidas por diferentes líderes locales, y logran no derrotar, pero logran desestabilizar el régimen, poner en jaque militar el régimen, preocupar a los intereses internacionales que apoyen el régimen, que solo apoyen el régimen porque el régimen brinda seguridad y estabilidad. Todo el grupo que ha apoyado don Porfirio durante 35 años, entonces decide, pues a lo mejor este viejo de 80 años debe irse para producir una transición en calma, para no producir nada trascendental, para no producir una verdadera revolución. Y entonces el think tank del porfiriato, que se llaman los científicos, la gente que ya había formulado la filosofía del Partido Liberal de Porfirio Díaz, los intereses internacionales, británicos, españoles, norteamericanos, italianos, alemanes, que todos tenían su pedazo de la economía mexicana. El ejército, obviamente, que es el factor crítico en cualquier resolución del porfiriato, decide también, igual, mejor que se vaya don Porfirio a París con su mujer y su amante. Todavía tenía amante a los 80 años, así que... Y se va, don Porfirio se va, se firman los llamados tratados de la ciudad Juárez, frontera con los Estados Unidos, Laredo, Ciudad Juárez, donde Madero entonces es el ungido, es el que el movimiento ha elevado casi mesiánicamente a la primera categoría de heredero. Mientras tanto, ¿quién ha hecho, o mejor dicho, quienes han hecho también mucho para desestabilizar el porfiriato en este momento? Los zapatistas en el sur, y ese no es el momento de Zapata, solo es uno de muchos, Zapata, no son incluidos en los tratados. Los zapatistas han estado en contacto con Madero. Madero ha hecho promesas. Madero dice, sí, vamos a respetar la cuestión agraria, pero en el poder Madero no lo hace. Madero toma el tren desde Laredo hasta la Ciudad de México, llega en la primera semana de junio. Es un viaje donde todo el pueblo mexicano se acerca a la vía ferroviaria donde pasa el tren de Madero, adorando como que si fuera una procesión en Semana Santa. Es Madero así elevado a la condición de Mesías ante los mexicanos. Y, mientras tanto, se nombra un presidente interino de la barra, se organizan elecciones para más tarde en el año. Madero organiza su partido político el 1 de octubre, el Partido Progresista Constitucional ganó con solo el 53% del voto. Frente a otros partidos que representaban la continuación del porfiriato, y aquí está el problema de Madero. Madero
llega al poder sin tocar los intereses del antiguo régimen. Permitió en la transición que el mismo Congreso, con los mismos porfiristas, siguieron en el poder. Permitió que los jueces del porfiriato siguieran en sus tribunales. Permitió que la estructura total del ejército de México, ejército de don Porfirio, también quedara sin cambio. Cuando Madero entonces llega al poder, toma posesión el 6 de noviembre de 1911 para un quinquenio de 5 años, llega al Ejecutivo con las ilusiones de un movimiento democrático, pero no revolucionario, y todavía conserva las esencias de lo que había sido el porfiriato. Y ese porfiriato, que está simbolizado pues aquí está Madero en las elecciones de 1911 con Bernardo Reyes, que es el gran señor del ejército porfiriano, que sigue siendo un general en el ejército ahora de Madero. Entonces, cuando Madero organiza su gobierno, incluye algunos de esos hacendados del norte en su coalición, pero otros se quedan afuera, como Pascual Orozco en la foto ahí. Entonces se levanta en contra de Madero en el norte. Lo que pasa a la larga es un ciclo vicioso que genera caudillo y más caudillo y más caudillo y más patria chica, hasta el final del proceso en 1920, cuando una facción gana, pero no sin eliminar todos los grupos de caudillos que 10 años de conflicto armado había generado en todo el país. Madero es entonces a la larga un presidente que va a enfrentar oposición militar, va a enfrentar en febrero, apenas año y 3 meses después de su inauguración, el levantamiento de este nuevo señor del ejército, Victoriano Huerta, porque Reyes pierde la vida en un levantamiento militar. Huerta entonces es el arquitecto de la caída del gobierno de Madero y su asesinato. Madero asesinado es ahora una figura útil para la revolución. Si no hubiera sido asesinado Madero, habría seguido, creo, en la historia, México un país sin la revolución que llegó a tener después. Pero bueno, quién sabe, es imposible las interpretaciones contraintuitivas, antihistóricas. Pero es el asesinato de Madero entonces que lo hace un mártir. Es el primer mártir de la Revolución Mexicana y por eso su figura está en todas las plazas centrales de México hoy en día. La muerte de Madero es el verdadero estallido de la revolución. Por eso pongo segundo estallido. Y aquí sale entonces la Revolución Mexicana del marco del patrón de las revoluciones. Y esa es la tendencia hoy. En la historiografía mexicana, en las clases que enseñan la revolución, la tendencia cada vez más es tomar la muerte de Madero como el momento que hizo estallar la revolución, porque es ahí cuando empieza a colapsar el viejo Estado, el antiguo régimen. Hasta ese momento, ese viejo régimen está intacto, gracias al propio Madero, que no es ningún revolucionario. Pero eso, luego a los mexicanos decir eso hoy.
Ahí voy a terminar para abrir entonces el tema a debate, a observación, a preguntas, a lo que sea, para tal vez tocar algunos temas con más detalle o llegar a tiempos posteriores, porque como digo, la revolución es un fenómeno que, según el mexicano que la interprete, puede extenderse de 1910 hasta 1940. Si un fanático del PRI diría que todavía la revolución existe institucionalizada, pero bueno, hay poca gente que cree eso hasta el día de hoy. La revolución tiene facetas naturales. De 1910 a 1920 es la etapa militar. Pero después de 1920 los militares no desaparecen. La facción que ganó la lucha de los caudillos de 1910 a 1920 se impone en esa fecha, 1920. Y gobierna entonces esa facción, que es del estado de Sonora, hasta 1928. Cuando ellos, queriendo perpetuarse en el poder, como Porfirio Díaz, el último general, es asesinado, Obregón. Y tenemos un pacto de políticos y de generales en el 28 para efectuar la transición a una forma más institucional. El Partido Revolucionario Institucional adquiere su forma final, su nombre final en 1939-40, pero es el mismo partido desde el pacto de 1928. A partir de 1940 las cosas se calman. El periodo de la reforma agraria de Lázaro Cárdenas termina ahí y México entra en esa etapa que algunos señalan como el milagro económico de América Latina en el siglo XX. Con eso, Eduardo, podemos abrirlo a preguntas. No sé si hay preguntas o comentarios. Vamos a ver, primero agradecerle muchísimo la información que nos ha dado sobre la Revolución Mexicana, que es con un bastante diferente a la que en general teníamos muchos. Y además informándonos de aspectos teóricos y prácticos de la misma que desconocíamos. O sea, muy agradecido, por lo menos personalmente. Para mí hay una variable que usted no ha tocado, en fin, y que a mí me gustaría conocer su opinión. Es el racismo tremendo de México. Y yo creo que más que una lucha en su momento, y luego, y ni que decir hasta hoy, de la revolución, fue también una lucha por encima de todos entre blancos y el pueblo llano mexicano. Lucha que al final ganaron los blancos, y hoy no es que lo tienen ganado, es que lo tienen ya súper ganado. Voy a poner solamente un pequeño ejemplo. Yo he estado en una boda, en fin, hace 6 meses, de familiares míos en Monterrey, en la zona norte, y fue una boda típicamente latinoamericana, o sea, que son bodas sociales, no son bodas familiares como en Europa. Por lo tanto, una boda de 1000 personas, porque allí tienen que estar, en fin, tienen que ir la sociedad de ese grupo, bueno, de esas personas que se casan. Bueno, pues en esa boda, como curiosidad, mi mujer y yo éramos los más oscuros. Parecía una boda alemana, o holandesa, o germánica. Y eran primos míos los que se casaban. O sea, y, en fin, como antes le indiqué, tengo familia allí y creo conocer bastante bien el México actual. Por cierto, en la Revolución mataron a 2 tíos abuelos míos, allí en la zona de Saltillo, Coahuila, que está, o sea, la zona de Madero, precisamente.
hemos visto una fotografía de Madero en la cual estaba Pancho Villa, y no sé si se han fijado, todos eran blancos puros, excepto Pancho Villa. Todos. En este momento no hay una sola empresa importante en México que no sea dirigida solamente por lo que yo llamo los blancos. O sea, el fenotipo del mexicano, que es muy, vamos, que todos conocemos, en las películas, eso no existe. Eso está en estos momentos tan de peón como estaba antes de la Revolución, desde mi punto de vista. Las empresas familiares, en fin, nosotros nos quedamos asombrados que allí no hay un dirigente de clase media hacia arriba que no sea blanco. A nivel, ya termino, de que, cuidado, entre los mexicanos, que llamo yo el fenotipo típico de mexicano, que además es exactamente el 92% de las cifras que se barajan, que nunca son, que además es muy curioso por los que aquí no lo sepan, ese mexicano, que es el fenotipo que todos conocemos, tiene casi 70% de blanco. O sea, es una cosa muy curiosa, y 20 y tantos % de indio y poquito de negro. Estoy hablando en México, porque luego en Latinoamérica, en fin, el porcentaje de negro hay más, pero en fin, el de blanco entre el 60 y el 70. Es muy curioso. O sea que allí nos cruzamos bastante, aunque luego el que no es blanco puro se queda ahí. Bueno, entonces me gustaría conocer, en fin, la opinión sobre este tema que yo considero importante. Muchas gracias. La cuestión de raza en la historia iberoamericana es una cuestión complicada, y para entenderla hay que remontarse a la época colonial, ¿no? La época colonial iberoamericana es en la historia una época de la sociedad que Max Weber, otros llaman la sociedad de tipo estamental. Pues hay categorías de gente. Tenemos en la historia iberoamericana una tradición de castas. Las castas representan diferentes grados de mezcla de diferentes razas, ¿no? En la colonia hay 16 categorías de raza o casta, con el indio en el nivel más bajo. El esclavo negro es superior al indio. A las combinaciones de indio y esclavo negro, que produce mulato, o de blanco y esclavo produce mulatos. Indios y esclavos negros producen otra categoría, y las permutaciones, que podrían ser teóricamente infinitas, al menos terminan en estas 16 categorías. Entonces hay un prejuicio institucionalizado en la época colonial que sobrevivió la independencia. La independencia es un movimiento de criollos, y el criollo, por definición, es un español blanco, que hoy en día la gente no recuerda, ¿no? Para decirle criollo a alguien en Guatemala, eso quiere decir mezcla. Criollo es la mezcla de todos, pero en estas divisiones raciales, el criollo es el español blanco. Y son los españoles blancos realmente los gestores de la independencia y los herederos de los territorios, pero no sin excepciones. El propio Bolívar tenía mezcla, pues, ¿no? Entonces, esta tradición de categorías raciales en el siglo XIX va a entrar en sus propias confusiones con el darwinismo social y las teorías raciales del siglo XIX,
que también llegan a México a través del positivismo que informó el liberalismo de ese siglo XIX finales. Don Porfirio, es que yo estoy de acuerdo que la obsesión con la blancura es definitivamente una obsesión, es una patología. Porfirio Díaz, había una foto de Porfirio Díaz al principio, pero cada 4 años con la reelección de Porfirio Díaz se sacaba la foto oficial, ¿no?, del presidente. Y Porfirio Díaz había sido un mestizo con un porcentaje, no sé, pero fuerte, de indígena de Oaxaca, del sur de México, como Benito Juárez. Benito Juárez era indio puro. Porfirio Díaz, no puro, pero tenía una proporción de sangre indígena bastante fuerte. Entonces, bastante oscura era. Más que morena. Moreno oscuro era. A través de los años, con la foto oficial de Porfirio Díaz, cada 4 años era más blanco. Hasta la última foto oficial de Porfirio Díaz en 1910, parece que es un señor blanco, ¿no? Era el Michael Jackson de su era. Entonces, esta obsesión, pues, con acá está primero que es una categoría de derecho, y luego la obsesión en la época de la independencia, pues bajo la influencia del darwinismo social, ha hecho sobrevivir entre los mexicanos y los otros pueblos. Esto no solo es México, ¿no? Bolivia tiene un caso aquí peor que los mexicanos. Creo que se ha acentuado. Sí. Porque los presidentes mexicanos últimos, todos son blancos blanquísimos. O sea, que Porfirio Díaz, sí, como está dicho muy bien, no sí. era. Lo mismo en Colombia. Colombia tiene hasta hace poco tiempo 2 partidos, liberales y conservadores, que... ¿Cómo? Y lo mismo en Estados Unidos, o sea, Obama por una excepción, pero solo en esta parte yo sí creo que no es una idea, para mí no es una idea completa ver la revolución sin poner esto en un contexto latinoamericano colonial, donde la idea de raza, como el señor comentó antes, fue originada y establecida en la psique latinoamericana en general, ¿no? Entonces, si la revolución se ve como un factor o una, no sé, como una dinámica similar a la europea, yo creo que desde ahí ya estamos mal. Porque tenemos contextos completamente diferentes. También el conocimiento se lleva un liderazgo eurocéntrico, ¿no? No sé si está familiarizado con las teorías de Dussel o Aníbal, que son filósofos latinoamericanos que hacen este challenge a las teorías eurocéntricas, ¿no? Que son estas teorías de historia, etcétera, viéndolas desde una perspectiva europea, pero la perspectiva, el contexto, tanto racial para explicar las dinámicas actuales en México y en Latinoamérica, por ejemplo, ahora en México, este nuevo gobierno tendrá cosas malas, cosas buenas, lo que sea, pero está trabajando en esta narrativa, en la narrativa de aceptar nuestro pluriculturalismo, aceptar nuestra herencia indígena, aceptar también nuestra herencia criolla, lo que sea, pero no permitir que la historia se vea solo desde la burguesía y las clases españolas que se quedaron en México. No estoy en desacuerdo con el 90% de lo que está diciendo, de acuerdo, pero hay una diferencia si empezamos a comparar con los Estados Unidos, donde la cultura desde la época colonial es principalmente anglosajona, escocesa, alemana, y eso solo empieza a cambiar en la segunda mitad del siglo XIX con los italianos. ¿Okay?
y donde no tenemos una historia colonial que haga distinciones de raza en la complejidad que existe en la sociedad de castas iberoamericana. Bueno, pero, o sea, si hay una diferencia de raza fuerte en Estados Unidos, o sea, si vamos a negar que no hay esta diferencia, entonces todos estos problemas con las minorías latinas, negras, etcétera, que son como cualquier otro ciudadano blanco estadounidenses, si no hubiera esta diferencia racial, ¿no? No hubiera también pasado Trump, no hubiera pasado, o sea, es también una reacción de el mensaje que llevó a tener un presidente que no era blanco, ¿no? Yo sí creo que esta parte racial, o sea, mi punto aquí es decir que la parte racial, ¿no? No creo que sea única de Latinoamérica. Fue una narrativa que se construyó en la conquista, se reforzó y se estableció como una narrativa autorizada global, ¿no? En Europa mismo también hay problemas de racismo. Entonces, si vamos a decir que en Bolivia hay un progreso porque hay un presidente indígena por primera vez en su historia, yo no creo que sea, o sea, que si lo vamos a ver por el color de piel, estamos entrando en esta misma narrativa absurda que se nos puso en la conquista. Entonces, yo creo que ver este tema de qué tan blanco era un presidente, qué tan moreno o lo que sea, es entrar en cosas realmente banales que se usaron nada más para crear una diferencia entre seres humanos. Okay, entiendo tus puntos y estoy de acuerdo, como digo, con la mayoría. Lo que aquí surgió era la cuestión de la obsesión, ¿no? Con la raza y la impresión de que es un fenómeno fuerte todavía en México. Pues yo no lo veo tan fuerte hoy como era antes. Y entiendo porque he estudiado la Revolución Mexicana, que la Revolución hizo mucho para crear un aprecio, una exaltación de la sangre indígena, y es uno de los logros de la Revolución en ese sentido, y marca un contraste con Guatemala, que no ha logrado eso. En Guatemala no vemos esa celebración de la parte indígena del país, con la excepción de las celebraciones oficiales de un Rigoberto Menchú y cosas por decir. No es algo que ha permeado la cultura guatemalteca como ha permeado la cultura mexicana. Pues ni tanto, pero... Más que cualquier otro país en que yo he estado en América Latina. Ha permeado. Ok, pero la otra, Obama. La diferencia en cuanto a lo que Obama puede representar como una figura aceptada en la presidencia, en la Casa Blanca, ¿no? Porque la Casa Blanca es de los blancos. La élite blanca, WASP, como decíamos antes, White Anglo-Saxon Protestants, la vieja establishment de los Estados Unidos ahora, probablemente es la gente que más acepta a Obama como presidente. El rechazo de Obama es entre los blancos bautistas en los sectores medios y bajos de la cultura blanca norteamericana, que es donde el racismo todavía persiste y que es fuerte. Y eso es, en el caso del Ku Klux Klan, si estudiamos sus raíces, pues es gente que se siente amenazada por lo que es oportunidad que empieza a ser reconocida entre las poblaciones negras. Entonces, la mayoría la élite blanca norteamericana, en síntesis, es la que más se siente a gusto con una persona como Obama en la presidencia. Habrá excepciones, pero es la sociedad blanca inferior, de baja categoría, de trabajadores
no calificados, por ejemplo, que más rechazan el ascenso de un negro. Y en la época de Obama yo protestaba cuando la gente lo identificaba como un negro porque tiene una madre blanca. Estamos hablando de una persona que es blanco y negro, ¿no? Y hay que reconocer que él mismo tomó la decisión de reconocer sus raíces negras como posibilidad política para él, y él mismo lo admite. Entonces, hay diferentes matices aquí que hay que considerar. Bueno, no es solo Ese micrófono no está funcionando. No, es que ok. El punto es que en Latinoamérica, si lo vemos desde otras perspectivas, como vos decís, es que si vemos las crónicas de las propias personas que fueron de otras partes del mundo, que no eran parte del Imperio Español, se ve que esa obsesión con la blancura es de los mestizos, es ni siquiera de los blancos. Eso entra con el positivismo. La élite chilena tiene raíces incas. Y si tú ves en los diarios de Inés Suárez, cuando la mayoría de quienes se alistaron a invadir Chile, el ejército, el grosso del ejército, eran incas, no eran ni siquiera españoles. Igual en México. O sea, claro. fue un movimiento Claro. que ayudó a los españoles a Claro, entonces, pero eran, Chile no existía como una unidad política. O sea, Chile eran varias tribus, y quienes fundan Santiago de Chile fueron extremeños, por un lado, pero el grosso de los colonos eran peruanos, o sea, eran incas. Entonces no había un tema racial de por sí, era un tema más de etnias. O sea, es algo mucho más profundo que eso. Y el otro problema que hay es que si nos comparamos mucho con Norteamérica. El Imperio Español fue una cosa, el Imperio Inglés fueron otra. Fueron dos procesos distintos. Sin embargo, en Latinoamérica estamos tan obsesionados con que la igualdad de material nos va a dar igualdad política, cuando es al revés. La igualdad política y la tecnología es lo que nos iguala. Y siempre hay muchas cosas que estamos en nuestra libertad de criticarle a Estados Unidos. Pero si vamos al caso, a lo fáctico, a lo medible, los negros en Estados Unidos son los negros más ricos del mundo. Entonces, y eso lo da es la tecnología y el libre mercado. No lo da una igualdad revolucionaria de tierras. Eso es muy, muy atávico, muy mercantilista aún. Me gustaría dar un apunte para diferenciarnos con el proceso norteamericano. Bueno, México es Norteamérica, pero digo la parte anglosajona. Es que si hay tensiones raciales en Hispanoamérica, es porque había diversidad racial, que es distinto al proceso que pudo haber en el mundo anglosajón, que esa posibilidad no se dio. ¿Puedo decir algo rápido? Y nos respondes a todos si quieres. Lo único con esta parte que dices, ¿no? De la parte racial, el concepto de ver diferente en color de piel vino de Europa. Eso es de facto. O sea, esto vino. Que habían ya imperios, tanto en Mesoamérica como el Imperio Inca, etcétera, que ya habían imperios y que tenían a otros pueblos subordinados, y que estos pueblos subordinados tenían obviamente motivos, ¿no? De querer derrocar a este otro imperio, ¿no? Para liberarse. Esto provoca que los españoles que llegaron pudieron alcanzar sus objetivos, ¿no? En México pasó eso, los tlaxcaltecas, la Malinche, etcétera, fueron aliados de los españoles, y esto provocó en gran parte la caída del imperio mesoamericano. Pero la idea, o sea, mi punto es no como las diferencias entre independencias, ¿no? Revoluciones o lo que sea, entre Estados Unidos, México, Latinoamérica, lo que sea. Mi punto es, esta idea de racismo, ¿no? Es compartida, ni siquiera solo en América, es compartida globalmente, y viene con una narrativa que se autoriza aparte de la raza superior, que es la raza, ¿no? Caucásica, europea en sí. Dime en qué país, ¿no? O sea, no hay donde hay racismo, bueno, que es en casi todo el mundo, no sé si hay algún país donde no, pero bueno,
que no sea considerada esta la raza superior, ¿no? Entonces, esta es una idea que viene de la colonia, de la conquista, que se haya, bueno, empezó con la conquista porque cuando todavía los portugueses hacían comercio en África, ellos trataban como iguales a los reyes en África. Esto vino después, ¿no? Y con un cierto factores que aquí el profesor sabrá mucho mejor que yo. Pero mi punto es que en esta parte del racismo es algo compartido, ¿no? En esta parte de que, por ejemplo, usted decía de Obama y cómo estas narrativas son diferentes. Hablábamos de los monumentos, ¿no? En México todavía es un problema de racismo para no reconocer nuestros orígenes indígenas, que hay poquísimos, si no es que casi ninguno, monumentos dedicados a la narrativa histórica indígena. Poquísimos. O sea, puedes leer la narrativa histórica de un país a través de sus monumentos. ¿Qué monumentos tienen? ¿Qué mensaje tratan de dar a sus ciudadanos? ¿Qué identidad tratan de reforzar? Y en México, por lo menos, por eso digo que la narrativa indígena sigue todavía en el pasado, porque no hay ni un monumento bueno, ahora en la catedral, pero no hay un monumento que de fe y de legitimidad a la comunidad indígena. Antes de darle la palabra al profesor, no sé si hay alguna última pregunta sobre la revolución. Profesor, un comentario final. No, yo tengo académicamente, intelectualmente, sentimientos encontrados. Obviamente el racismo existe, siempre ha existido. Las jerarquías en la historia de la civilización humana podrían definirse a través de opresión de grupos dominantes sobre grupos dominados, y frecuentemente los dominados representan poblaciones periféricas a quienes manejan las instituciones del poder. Creo que es natural tener miedo o tener repudio o rechazo de gente que no es como yo. No es políticamente correcto hoy en día, pero creo que es algo que existe a nivel de la ADN posiblemente de los seres humanos. Entonces, ese es el primer problema, ¿no? Querer insinuar que el racismo no sea algo que es una manifestación natural entre las poblaciones humanas. ¿Cómo eliminarlo? No sé. Es una polémica. De lo que yo he visto, donde he vivido en América Latina, México es el país que más ha hecho en el siglo XX para rescatar los valores de su población indígena, autóctona. Los otros países con fuertes poblaciones indígenas, Guatemala, Ecuador, Bolivia y Perú, no han logrado en sus historias contemporáneas siquiera una parte, un 50%, un 20% de lo que han hecho los mexicanos. Y eso es uno de los productos positivos de la revolución. Lo que hizo Vasconcelos y lo que hizo muchos en los años 20 para llevar a las comunidades del interior que nunca habían sido afectadas por la política nacional, al menos se crea una conciencia mexicana donde el indígena siente que es parte, más que en cualquier otro país iberoamericano. Y yo he vivido en varios. He vivido y trabajado en Guatemala durante muchos años. Conozco Ecuador, Perú y Bolivia, no con la misma intensidad. Estudié en México hace mucho tiempo y la historia del país la conozco, creo que bastante bien. Y es mi impresión de que México ha hecho mucho más que cualquier otro país para incluir a la población indígena en
pues una idea de nación. Que queda corto, que no llega a una inclusión total, que todavía hay racismo, no lo niego de ninguna manera. Ni en México, ni en Guatemala, ni en los Estados Unidos. El mayor país racista del mundo es China. Podría ser. Podría ser. Yo siempre Podría vengo a la ser. familia porque tengo un cuñado, una cuñada china. En fin, no viene al caso. Bueno, pues siendo ya las 9 menos cuarto, nos hemos pasado de tiempo. Pues un aplauso para el profesor y muchas gracias por haber venido. Ustedes.